Hola mi bien, yo soy Axel Romero y en esta ocasión vamos a ver Query. Query, te quiero decir que viene de un lenguaje que se llama SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, que por cierto tengo una playlist por si quieres aprender base de datos con SQL Server y está apareciendo aquí la carta. Pero te quiero comentar por qué vamos a utilizar Query. Un cliente me ha dicho, ¿sabes qué, Axel? Requiero enviar información a otro sistema, pero no toda la información. Simplemente quiero enviar información de México o de Perú o de Brasil, o quiero mandar, por ejemplo, inventario que se encuentre en cierta bodega o productos que se encuentren con cierto estatus, y entonces ir monitoreando estas diferencias. ¿Cómo lo podemos hacer con Query? La estructura del Query, es decir, de dónde vamos a extraer los datos, y a partir de eso vamos a ocupar el comando universal que se llama select, las columnas a extraer, from, es decir, de dónde, la hoja de cálculo, where y qué condiciones deben cumplirse, algo así como filtros, lo que ocupamos en Excel o en Google Sheets. Y prácticamente en el where se pueden ocupar operadores lógicos. No quiero entrar más a detalle porque quiero que lo veas en el tutorial. Entonces, si esto te sirve, así como le sirvió a 2-3 clientes donde lo implementé, pues ocúpalo, y si tienes dudas yo voy a estar leyéndote en los comentarios, pues quiero ayudarte en este proceso de aprendizaje con Query en Google Sheets, ¿vale? Quiero crecer estas redes sociales, me gustaría tenerte por allá, tener más actividad, tener un poquito más de contacto, reaccionar, darnos likes, subir más tips. Y bueno, ¿cómo me puedes agradecer este tipo de contenido? Me puedes regalar un like o también te puedes suscribir para que no te pierdas nada. Y entonces cuando estés en la computadora aprendiendo sobre Query conmigo, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos a la computadora. Vayamos a utilizar Query. Entonces vamos a darle clic en agregar hoja y vamos a colocarle aquí implementación OC o el nombre que hayas definido ya con tu proveedor o quien se vaya a conectar a esta hoja de cálculo. Bien, por lo tanto, aquí vamos a colocar las columnas que le vamos a compartir. Voy a darle control V. En este caso yo le quiero compartir orden compra. Si te das cuenta, yo no le estoy enviando ni orden ID, ni orden folio, ni orden status, me salto hasta orden compra. Y necesariamente necesitarás colocar un header para que así lo puedas identificar. Bien, no importando el orden. Por ejemplo, aquí viene usuario ID en la columna F, pero en la implementación la quieren hasta la columna L. ¿Por qué? Por varios motivos, por definición, como lo hayan ustedes acordado. Bien, vamos a dirigirnos a la columna A2 y aquí comienza a utilizarse el comando query. Miren, vamos a darle query. Bien, abrimos paréntesis y ahí dice dame los datos. ¿De dónde lo voy a ir a obtener? Bueno, lo vas a ir a obtener de orden compra, que así se llama mi pestaña, mi hoja, y le voy a decir con signo de admiración que cierra desde dónde a dónde comprende esa data. Comprende desde la A hasta la AG. Por lo tanto, aquí le voy a decir que desde la A2, 2 puntos AG. Aquí yo no le voy a dar 2 porque quiero que comprenda toda la data si es que crece hacia abajo, que es lo más común. Voy a darle coma y después mira cómo se va marcando en color verde y dice ahora sí, dame la consulta. Y viene lo interesante y lo que más me gusta. Vamos a darle comilla doble. Bien, antes de que comencemos con esto, voy a darle coma porque luego se pierde uno y dice encabezados. Si es 1 es que quiero que copie incluso los encabezados. Si le doy 0, que es false, no quiero que copie los encabezados. Y ya que está nuestro comando completo, nos estaría faltando la consulta. Vamos a ir a seleccionar, con eso es con el comando, con la escritura select, es de seleccionar, y voy a comenzar solo con la columna D. Bien, y le voy a dar enter. Y ya sucedió algo, miren, me fue a traer 14 registros, que son estos 14 registros, bueno 15, bien, pero ahorita no se ve el 15 porque aquí está vacío, orden compra. Ahorita vamos paso a paso.
Ahí fui a obtener la columna D. Después viene orden fecha. Aquí orden fecha sería la E, ¿verdad? Por lo tanto, separado por coma, voy a ir por la E. Si le doy Enter, se actualiza y va por todas las fechas. Bien, voy a ir un poquito más rápido dándole coma y dándole E, G, H, I, J, K, L y M. Vamos a ver cómo va hasta ahí. Bien, la sucursal, aquí mira, la marca no me lo hizo bien. Por lo tanto, aquí la marca, más bien, la sucursal sí está bien, pero aquí me lo está duplicando. Por lo tanto, como que se recorrió. Entonces, ¿desde dónde lo hice mal? Desde D, E, G. H, voy a borrarla. Regresamos. Hasta ahí voy bien. Por lo tanto, voy a darle coma y vamos a ver dónde empieza marca. La marca empieza desde la J. Ese fue mi error. Miren, entonces si le doy J, ya está la marca. J. Y empiezo K, L, M, N. A ver, hasta ahí va bien. Luego los dueños, ¿cuántos dueños tuvo ese auto? Vamos a irnos más para acá. Dice que es la O, la P y la OPQ. Ok, OPQ. Regresamos siempre a donde hicimos el query. Que implementación no sé. M, N, N, O, P, Q. Vamos a ver si es cierto. Hasta ahí llegamos al kilometraje. Y vamos a decir, ok, pero usuario ID aquí estaba al inicio, que es la F. No hay problema. Tú vas a venir aquí a tu comando y le vas a decir, coma F, no importando el orden. Y entonces ahí está A Romero, que es mi usuario. Y ahí consideré toda mi data. Pero aquí viene lo importante. Yo con el proveedor o con quien voy a estar compartiendo esta información, solo quiero ver automóviles, miran, que tienen orden de compra. Vamos a explorar la data y todas aquellas que tienen una orden de compra es porque tienen el estatus comprado, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir aquí y viene una cláusula interesante que se llama where, es decir, donde se cumpla lo siguiente. El where es para discriminar datos, es como para filtrar. Bien, ¿cuál es la columna que vamos a usar? Es la orden status, la C. Por lo tanto, le voy a decir donde C sea igual y con comilla simple le voy a decir el status sea igual a comprado. Vamos a ver qué sucede. Comprado. Y debe ser comprado. Exactamente como lo tengo escrito. Entre mayúsculas, minúsculas. Vamos a darle enter. Y mira que ahora ya no me aparecen columnas vacías. Solo me aparece la orden de compra. 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a verificar. 9, 10, 11, 12 y 13. Lo cual está correcto. Está muy bien. ¿Por qué? Porque solo quiero aquellas que sean con estatus comprado, todos los demás es prospecto o cancelado. Pero tú vas a decir, ok, eso es cuando tengo una sola condición, pero si yo quisiera tener más de una condición, podemos utilizar operadores lógicos, que no voy a entrar mucho a detalle, sino en otro video, que podemos utilizar el AND para que se cumplan todas las condiciones o un OR y con una que se cumpla muestra el resultado. En este caso yo le voy a dar el AND porque también quiero que se cumpla donde G, en este caso G, es la sucursal, ¿ok? Donde G sea igual, vamos a dar igual, entre comillas simple, le vamos a decir que solo muestre las de sucursal México. Bien, miren, les voy a dejar así ese México y no muestra nada. ¿Por qué? Porque no es sensible a mayúsculas. Más bien es sensible a mayúsculas, minúsculas. Por lo tanto, lo debo escribir exactamente como lo tengo en la data. Si lo tengo con acento, verificar que lo tenga con acento, o con espacio, o con minúsculas, con mayúsculas. Voy a darle enter y ahora solo me aparece 10, 9, 10, 11 y 13. La otra no me aparece porque es de Chile. Incluso voy a darle Chile para ver que solo me filtre Chile. Vamos a darle Chile y ahí está. Y entonces yo puedo ir jugando con las órdenes de compra. Por ejemplo, si quiero también las canceladas, voy a ponerle cancelado.
Entonces aquí le digo a esta condición cancelado. Y mira, ahí me mostró ahora el Toyota Corolla. Voy a decirle que es en México para ver si aumenta y cambia la data. Y también cambia. Tengo uno cancelado en México. Pero lo importante aquí es que solo quiero los comprados. Comprado. Y de México. ¿Vale? Entonces es así como vamos a ir obteniendo el query. Es decir, de dónde vas a ir a extraer la información. ¿Qué información quieres que te despliegue? Y en el orden, separado por coma. No se vayan a confundir, por ejemplo, en lugar de darle D, que le den el nombre de la columna, orden compra. No, es la referencia D, F, G, H. Si tú después de que implementaste esto dices, ¿sabes qué? También yo requiero mostrar, por ejemplo, la oferta. Bien, no te preocupes. Le vas a dar clic aquí, oferta. Y le vas a decir en qué columna está la oferta. En la original oferta está en la S. Por lo tanto, vienes aquí, le das coma y le das S. Algo también bien importante es que si tú modificas, por ejemplo, quisiéramos que sedán lleve acento, le voy a poner sedán con acento y me borra toda la data. ¿Por qué? Porque solo es de consulta, no es de escritura. También se complica un poquito cuando dicen, no, sabes que yo no quiero en la M la oferta, yo la quiero, vamos a quitarlo desde aquí, miren, para que no me dé error. Y dicen, ¿sabes qué? Yo la oferta la quiero entre año y submarca. Por ejemplo, no, antes de kilometraje, le doy insertar columna. Bien, ahí se quedó eso, incluso se recorrió esto. Ahorita vamos a hacer el ajuste. Entonces, oferta, se debe llamar oferta o algo así por el estilo, con oferta se llama nada más. Entonces aquí le voy a dar oferta y hago un ajuste. Oferta está en la S. Ok, entonces solo tendría que venir dos columnas aquí que se recorrieron y voy a darle S. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Y miren, ya se ajustó. Entonces, todo esto depende de cómo tú lo vayas manipulando. Yo lo que siempre recomiendo es que no crezca entre esto, porque ahorita son poquitas data. Pero ¿qué sucede si te dicen, agrégame una columna aquí y otra acá y en este orden? No, por eso siempre definan el orden y si hay columnas nuevas, se van al final. Que lo correcto sería entonces hacer esto. ¿Por qué? Porque es más fácil, no nos vamos a complicar. Por eso es bien importante la estructura desde el inicio y después se puede modificar, sí, pero se van a ir colocando al final. Bien, mi bien, ¿qué te pareció el query? Es como un filtrado, ¿lo ves? No te preocupes si no lo entendiste ahora, puedes repetir este video y lo más importante, practica, practica y practica. Solamente así vas a poder interpretar y entender cómo vas a poder utilizar el query. Aquí te dejo el planetita para que te suscribas, otro video que seguramente te va a interesar y te va a gustar. Y mientras todo eso sucede y te vea en un próximo video, cuídate mucho, mi binario favorito.